Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la franja horaria que nos estéis escuchando en estos momentos o viéndonos. En especial, saludamos a los radioyentes de iVoox, los cuales nos escuchan naturalmente. Y desde aquí os deseamos un feliz programa, que lo disfrutéis. Y hoy tenemos la ruta de María Magdalena y el Sagrado Femenino. Naturalmente, con nuestra compañera Patricia y José Luis Jiménez. Y sin más, vamos a dar entrada a nuestros 30 segundos. Acomodaos, señores y caballeros, señoras y caballeros, gentlemen, y entramos. 1, 2, 3, adentro. Desde el año pasado estamos la ruta de María Magdalena, naturalmente con nuestra compañera hoy presente, Patricia Carles, y José Luis Jiménez Rodríguez. Activación del Sagrado Femenino, Barcelona y el sur de Francia, del 21 al 27 de abril. Información y reservas más 1-786-991-6497. Y ahora, cuando estemos en el programa, os daré también la referencia del Reino de España. Y sin más preámbulos, bienvenidos, Patricia Carlas, o Carles, José Luis Jiménez Rodríguez. Hola, ¿Cómo estás, buenas tardes. Hola, José Luis. Hola, Patricia. Buenas tardes ahí, porque tú estás en Miami y nosotros estamos, como dice siempre Xavi, en el Reino de España, ¿no? En Europa. Estamos en el Reino de España. Bueno, pero pues como es de caballeroso siempre ceder el paso y la palabra a las damas, y hoy tenemos a una bella dama que además es una gran sacerdotisa universal que nos va a contar, nos va a hablar de las actividades y de los rituales que se van a llevar a cabo en este viaje que ahora vamos a explicar, la ruta de María Magdalena, y en este caso va a ser la activación del Sagrado Femenino a través, en este caso, de Patricia Carles. Yo le voy a ceder a la palabra para que nos explique con detalle, Patricia, todo lo referente a esta energía de María Magdalena, para que yo luego después os explique por qué vamos a ir a estos lugares donde se encuentra toda esta energía de María Magdalena. Así que, Patricia, todo tuyo. Gracias, José Luis, gracias, Javier. Pues sí, este es el año 2022, es conocido también como el año de la diosa. Es un año en el que es propicio realizar la activación del sagrado femenino, y eso es precisamente lo que representa María Magdalena. María Magdalena es una sacerdotisa que es portadora de esa energía,
que es como la custodia, la guardiana del sagrado femenino. Entonces, a través de su historia, a través de ese gran legado que nos ha dejado María Magdalena, entonces podemos trabajar energéticamente esas memorias de dolor, de sufrimiento, que están en el útero de las mujeres y que son producto del patriarcado. Entonces, a lo mejor esto suena ya como, ay, ¿hasta cuándo con el patriarcado? El dale con el patriarcado, pero es que todavía hay muchas memorias que sanar y es preciso que al activar este sagrado femenino y hacer estas limpiezas de útero, que es también lo que vamos a hacer durante la ruta, pues podemos entonces renacer, que es precisamente la enseñanza que nos trae María Magdalena. Es la enseñanza de los ciclos, del morir y de volver a nacer, porque las mujeres somos cíclicas, y eso que durante mucho tiempo fue como apartado y fue negado, la mujer fue excluida de las religiones, de la parte política, hace muchos años atrás no era así. Entonces, lo que estamos es buscando nuevamente el equilibrio, esa manera de encontrarnos también con el sagrado masculino, y para volver a activar el sagrado masculino es necesario la activación del sagrado femenino. Y esto es lo que nos trae la enseñanza de María Magdalena, que fue una gran sacerdotisa y también es conocida como la sacerdotisa de la oscuridad, porque si muchos de ustedes así lo recuerdan, pues María Magdalena fue tildada de prostituta, de una mujer que Jesús sanó y entonces, ¿sabes? La tuvo a su lado, pero no está reconocida como esa gran sacerdotisa que fue y que representó en la vida de Jesús. Entonces, yo estoy encantada de realizar esta ruta, José Luis, y te agradezco muchísimo también la oportunidad de hacerla juntos, porque aquí eso es precisamente lo que vamos a hacer. Vamos a ensamblar la energía del sagrado femenino y la del sagrado masculino a través no solo de ir conociendo los aspectos de dónde vivió María Magdalena, de qué ocurrió en torno a la gente que la seguía, o también dónde murió, cómo murió, sino la enseñanza, que ese es el verdadero legado, es la enseñanza que ella nos deja a nosotras, las mujeres, que estamos ahora en un momento del año, un momento de la existencia en el que estamos llamadas a este despertar del sagrado femenino. Bueno, muy bien, muy bien. A mí lo que sobre todo me ha llamado más la atención es cuando has dicho que vamos a activar o vas a activar el sagrado femenino y también el sagrado masculino. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta ahora normalmente parecía o parece que cuando se habla de María Magdalena, de la energía de María Magdalena, de la diosa femenina, creadora de vida, con la que se representa María Magdalena, pareciera que nos limitáramos solamente a la parte femenina. Y no es así, no es así, porque tanto el sagrado femenino como el sagrado masculino, que también existe, son opuestos, pero a la vez son complementos, es decir, que son necesarios mutuamente, que se complementen. De hecho, la naturaleza es sabia y desde el origen de los tiempos todo ha funcionado de esta manera, complementándose lo femenino y lo masculino. Así que en este viaje, en esta ruta de María Magdalena, las mujeres que vengan van a poder activarse esta energía, pero a la vez también van a activar la parte masculina sagrada que hay en ellas, igual que los hombres que vengan a este viaje, no solamente activarán su parte sagrada masculina, sino también la parte femenina que hay en los hombres, porque en todos los hombres existe esa parte femenina, aunque algunos piensen que no la tienen. Todos tenemos esa parte femenina que es también pues una parte sagrada, como todo. Y bueno, yo ahora voy a explicar lo que tú decías, porque María Magdalena no solamente era una gran sacerdotisa, que tenemos datos y referencias a ella, sino quizás una de las cosas más importantes que durante siglos, sobre todo la Iglesia Católica, ha intentado ocultar y desviar la atención, es que María Magdalena además era la koinonos, la compañera de Jesús,
la madre de su descendencia, de sus hijos. Y claro, todo esto, decirlo sin más, pues bueno, puede resultar un poco gratuito, por decirlo así, y siempre es causa de polémicas. Lo hemos estado viendo durante siglos. ¿Por qué? Pues porque se ha ocultado, porque no interesaba que se conociese la historia, la verdad, porque a Jesús se le ha representado como un ser divino, pero que a la vez parece ser que no tenía por qué tener contacto carnal ni conocer a la mujer, es decir, que era un ser incompleto, un ser masculino que no podía conocer el sagrado femenino, que no podía compartirse, algo absurdo si tenemos en cuenta que lo que se trata precisamente es de conocer todas las facetas del ser humano, y en este caso el sagrado femenino pues es, diríamos, la parte que le falta al masculino, ¿no? Es la parte complementaria. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en esta ruta vamos a conocer toda la historia o gran parte de la historia que se nos ha ocultado durante siglos, durante ya más de un par de miles de años, y lo vamos a conocer in situ, en los lugares reales por donde María Magdalena estuvo. Vamos a conocer por qué pasó por estos lugares, qué sucedió en cada uno de estos lugares, dónde está la energía que dejó María Magdalena en esos lugares y la descendencia de ambos. Ahora, si me permites, voy a compartir unas fotografías, Xavi, si me permites que comparta. Sí, pero actívalo, no tengo ningún problema, pero actívalo. Sí, no, ya estoy activándolo. Vale, Perfecto. Ahora sin ningún bueno, problema. Tuyo es. vale, estupendo. Bueno, pues ahora aquí yo os voy a comentar, los que me estéis siguiendo asiduamente, los que ya me conozcáis, bueno, sabéis que yo llevo más de 20 años investigando al respecto del personaje de María Magdalena. De hecho, en mi primer libro que publiqué, que es El legado de María Magdalena, que tenéis en pantalla, fue en el año 2005, aunque yo ya empecé en el año 2000 a investigar al respecto. Y en este libro detallo y muestro un descubrimiento que realicé en un monasterio cisterciense, el monasterio de Santes Creus, en Tarragona, uno de los lugares que vamos a ir y de que luego os explicaré con un poco más de detalle lo que vamos a ver, donde aparece un retablo en el que se muestran toda una serie de iconografías que representan, muestran esa relación marital que os decía antes de Jesús y de María Magdalena, y donde además luego vamos a ver a María Magdalena con la descendencia, con los hijos de Jesús y de ella, ¿no? Después de este libro surgió otro donde seguí investigando, amplié toda esta información, y esta ruta que ahora os mostraré es la que muestro ya en este libro que se publicó en el 2007. Ya veis que hace tiempo, ¿no? De hecho, puedo deciros, y lo puedo decir porque fui el primero, fui el pionero, tanto en el primer libro como en el segundo, donde yo ya mostraba estos lugares, no solo los que descubrí, sino lugares, rutas que no se conocían entonces, por lo menos por la mayoría del público. Algunas personas quizás sí ya conocían, pero no todo era conocido. Así que diríamos que en este segundo libro ya publiqué esta ruta que ahora vamos a hacer, y de la que, bueno, luego pues otras personas, grupos, agencias de viaje, etcétera, pues aprovecharon y lo vendieron, ¿no? Como la ruta de María Magdalena, que ahora pues estaréis escuchando o viendo pues por muchos lugares. Pero bueno, yo tengo que decirlo porque si no lo digo yo, mi abuela pobrecita, que ya murió hace muchos años, no va a venir a decirlo. Entonces, yo realicé esta ruta, está publicado en el 2007, pero ya desde el 2000, hace más de 20 años, que la descubrí, la publiqué y expliqué todo lo que hay en cada uno de estos lugares relacionados con María Magdalena. Pero no solo con María Magdalena, sino también con otros cristianos, y otras, vamos a decir, otras agrupaciones y otras personas que estaban relacionadas con ese mensaje, con esa relación marital de Jesús y María Magdalena, que eran conocedores de esa herejía que supuso pues que miles, cientos de miles de personas, entre ellas los cátaros, luego los caballeros templarios, fuesen perseguidos
y fuesen aniquilados por la Iglesia de Roma. Los cátaros, como os explicaré un poco por encima, y de los cuales vamos a conocer la historia de ellos en los lugares donde fueron masacrados, como en Béziers, en una de las ciudades principales, donde vamos a conocer la historia que hay y cómo ellos veneraban al personaje de María Magdalena, en el que aquí también, pues seguramente en estos lugares que ahora voy a mostrar, Patricia os hará, bueno, nos hará a todos algunos de estos rituales de sanación y de activación también. Bueno, pues el tercer libro que yo muestro aquí hacía un resumen y ampliaba toda una serie de datos sobre estas investigaciones que en la mayoría de los casos resultaron ser revelaciones. De ahí el título de la revelación del real viviente, porque tiene sus 700 páginas, tiene más de 140 capítulos y 300 y pico fotografías a color, donde se muestran revelaciones. Cuando digo revelaciones son datos desconocidos o muy pocos conocidos, algunos totalmente inéditos. De ahí el título, donde después pues de 20 años, en esta trilogía, mostraba yo todo este trabajo, ¿no? Pues bien, en este viaje que vamos a hacer, que bueno, el origen y el final, pues es este lugar que veis aquí, que es el monasterio de Santes Creus, en Tarragona. Vamos a visitarlo, por supuesto, lo haremos al final del viaje, aunque os voy a mostrar algunos datos de él. Aquí es donde se encontraba la clave principal, esa pista que a mí me llevó a recorrer, a realizar toda esta ruta e ir encontrando esos lugares mágicos, cargados de poder y de la energía de María Magdalena. Claro, para activar en este año, como decía Patricia, ese sagrado femenino, qué mejor que hacerlo precisamente siguiendo los pasos de María Magdalena, estando en los lugares que ella estuvo, sintiendo lo que las piedras del lugar nos dicen, porque las piedras veréis que hablan, veréis que nos cuentan cosas, nos cuentan historias, aparte de que yo también las voy a contar, evidentemente, y vamos a ir recorriendo estos lugares. Mirad, esta es una de las iconografías que vamos a ver en detalle luego y os iré explicando durante el recorrido, conoceréis toda la historia, que ya me llevó a mí a la pista a investigar por qué sucedió y por qué aquí, como vemos, a María Magdalena, que está arrodillada a la cruz, está abrazada a la cruz y tiene ya el vientre muy abultado, muy hinchado, incluso se le remarca el ombligo, los pezones de los pechos, tiene un símbolo, está embarazada, ¿no? Luego hay más fotografías ampliadas, como es esta, donde lo vemos con mejor detalle, ¿no? ¿Veis que ella está aquí arrodillada en una posición típica de las mujeres orientales cuando van a dar a luz? Incluso hoy día siguen practicando este ritual de dar a luz en esta posición y vemos que el vientre efectivamente, además está muy remarcado, está a punto de dar a luz. El pintor además le pinta un cíngulo por aquí que luego yo os explicaré durante el viaje, veréis fotografías y haremos más exposiciones para que conozcáis por qué los pintores de aquella época representaban siempre a María Magdalena embarazada con un cíngulo. De aquí viene esa frase que habréis oído a vuestros padres, madres o abuelas, es decir, esta mujer está encinta. Encinta viene por eso, por el cíngulo, que significaba que estaba embarazada. Entonces, esta expresión de está encinta viene por el cíngulo que vemos que aquí se le pintaba, como veis en esta parte, ¿no? Bueno, hay muchos más datos que los iremos contando. Y aquí, por ejemplo, ya tenemos cuando aparece María Magdalena con el cabello largo, pelirrojo, la túnica roja sagrada de la gran sacerdotisa, porque a ella siempre la vamos a ver que está representada con la túnica de color rojo, que es el de la gran sacerdotisa, ¿no? Con dos criaturas gemelas, y vamos a explicar dónde las vamos a encontrar durante toda esta ruta, este viaje. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos para poder afirmar, o por lo menos tener cierta seguridad de que María Magdalena realizó este viaje? Hemos visto en las imágenes que ella estaba embarazada, abrazada a la cruz. Bueno, a Jesús lo crucifican no porque denunciaba a los sacerdotes corruptos del templo, a los saduceos y a los fariseos,
o porque expulsó a los mercaderes del templo. No, por eso no lo podían crucificar, no podían condenarlo a morir en la cruz, pero sí por haberse autonominado el rey de los judíos, es decir, por de alguna manera ser declarado o declararse enemigo de Roma. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de hace 2000 años. En aquella época Palestina, toda la zona de Israel y de Galilea estaba ocupada por el Imperio Romano, aunque diferentes partes estaban gobernadas por otros sátrapas puestos por Roma, ¿no? Que eran Herodes y luego los tetrarcas, los 3 hijos de Herodes, etc. Bueno, Jesús, por ser descendiente de David, y ahora entraríamos a explicar que no es el tema y no me voy a extender, diríamos que tenía derecho a la corona, por ser descendiente de David, a la corona, al trono de Israel. Y María Magdalena, que ella era descendiente de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es una de las 12 tribus, las tribus perdidas. Bueno, pues la tribu de Benjamín, cuando huyeron, y tendríamos que retrocedernos en la historia a 1000 y pico de años atrás, ¿no? Cuando en el cautiverio de los judíos, ¿no? En Akkad y en toda la zona de Sumeria. Bueno, pues esta tribu, diríamos que se estableció, por decirlo de alguna forma, en esa zona que ahora los romanos llamaban las Galias o la Galia, que es actualmente el sur de Francia, lo que comprendería del Rosellón a Languedoc, que es la zona del norte de Cataluña. Por eso ponía ahí desde Barcelona al sur de Francia, lo que correspondería a esta zona más o menos, de lo que se denominaban las Galias. Ahí estarían asentados esta parte de esta tribu perdida, la tribu de Benjamín, a la que pertenecía María Magdalena. El rey que había destronado David, David es aquel pastor que con la honda derrotó al gigante Goliat, etc. Bueno, pues arrebató el trono al rey Saúl. El rey Saúl era de la tribu Benjamín. Y el rey David, cuando se hizo rey, pasó entonces la capital a Jerusalén. Hasta entonces Jerusalén era una ciudad, no era capital. Cambió todo y diríamos que las tribus de Benjamín y las de David, pues ya evidentemente no se llevaban muy bien. De ahí partiría que luego hubiese una división dentro de los judíos. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando Jesús se casa con María Magdalena en las bodas de Canaá, y hablaremos con más detalle durante el viaje de todas estas cosas, pues aquí se produce una unión de estas, pues de estas dos casas, de estas dos familias que habían estado separadas y con derecho al trono. Y en el momento que la tribu de Benjamín, por parte de María Magdalena, y de David, por parte de Jesús, se unen en este matrimonio, diríamos, el gobernador de entonces, que era el rey Herodes Antipas, el que gobernaba entonces, hijo de Herodes el Grande, él ya empezó a tener cierto temor de que le arrebatasen ese trono que lo había colocado allí el emperador romano anterior a Tiberio. Y cuando, ahora hablaríamos, por ejemplo, de la semana, lo que llamamos Semana Santa, que era la Pascua judía, cuando él hace un ritual que entra en Jerusalén montado en un burrico, en una burra. Todo esto son rituales que se llevaban a cabo cuando ya el rey David pues entró como rey en Jerusalén encima de una burra. Lo vuelve a repetir esto Jesús. Todo esto son símbolos inequívocos de que se está proclamando como rey de Jerusalén. Y es por eso, explico esto así me alargo un poquito, pero es por esto por lo que Jesús luego es crucificado, porque él admite cuando el procurador Poncio Pilato, el romano, que era el único que tenía el poder en Judea para sentenciar a morir a Jesús en la cruz, dice: tú eres el rey de los judíos, tú eres ese rey que aclaman los judíos.
Y él lo admite y dice, tú lo has dicho. En ese momento es cuando él, pues de alguna forma, al admitirlo, se convierte en enemigo de Roma. Y por lo tanto, los sacerdotes, los fariseos y los saduceos, que son los que controlaban el templo, que eran los mayores corruptos de entonces, como ahora, ¿qué hacen? Le exigen a Poncio Pilato que lo condene a la crucifixión porque se ha declarado enemigo de Roma. Y si no lo hace, pues le van a ir al emperador Tiberio, que era el que estaba entonces, a decirle que no cumple con su obligación. En fin, todo esto, lo que lo comentaremos para que conozcáis bien la historia, es lo que hace que Jesús es crucificado como rey. Recordaréis que en la cruz hay un cartel, una leyenda, INRI, que viene a decir Jesús Nazareno, rey de los judíos. Bueno, se puso, dicen que un tanto como de mofa, pero también era cierto que esa era la acusación. Por lo tanto, es crucificado porque es rey de los judíos. Bien, ¿qué sucede cuando muere el rey? Pues que el hijo, si tiene un hijo varón, pasa a ser el rey. Y ahora entenderéis por qué María Magdalena, y antes os decía, paso a mostraros la imagen del principio, cuando está arrodillada a la cruz, aquí, que está embarazada, tiene que huir, porque muere el rey, el Padre, Jesús, el hijo que está aquí, pasa a ser rey. Y como ya iban detrás, porque no querían que esto siguiera adelante, porque se estaban rebelando, habían judíos, estaban los celotes, que eran los que luchaban contra los romanos, etc., pues María Magdalena se vio obligada a tener que huir. Y María Magdalena no era una prostituta, como dijo la Iglesia, que por cierto no aparece en ninguna parte del Evangelio, de ningún Evangelio, ni de los apócrifos, ni de los considerados canónicos. Esto fue un invento del Papa Gregorio I Magno, en una homilía del 571, donde dice que María Magdalena era esa prostituta, era esa pecadora de la que había hablado Lucas, etcétera, que también lo comentaremos con detalle, ¿no? Entonces María Magdalena era una noble que tenía bienes, tenía poder, y por eso allí se dice en el Evangelio de Lucas, cuando dice a Jesús le seguían varias mujeres cuando iba predicando, cuando iba en sus viajes por Galilea, Judea, tal, y entre estas mujeres menciona a 3 o 4, a Juana, la de Judá, que era un mayordomo de Herodes, a otra, y María Magdalena, de la que Jesús sacó 7 demonios, que le servía con todos sus bienes. Bueno, cuando le dice que le servía con sus bienes, es decir, que María Magdalena era un personaje que tenía un poder adquisitivo grande, porque le costeaba los gastos, los viajes, y Jesús no iba nunca solo, iba acompañado de mucha gente, ¿no? Es decir, que ella de prostituta nada, lo explicaremos, nada de nada, sino que además era casi diríamos su mecenas, era la que le costeaba los gastos a Jesús porque era la que tenía esa capacidad. Entonces, ¿por qué tiene que huir? Si tiene bienes, tiene dinero, tiene casas y es un personaje importante, ¿por qué tiene que huir de su tierra, de su casa, de Palestina, de Jerusalén? Porque en su vientre tiene la sangre de Jesús, tiene la descendencia de Jesús, el grial. Hablaremos del grial durante el recorrido para que entendáis por qué vamos a ir a lugares donde este grial se manifiesta con mayor fuerza, porque el grial, claro, la Iglesia decía, es un recipiente, es la copa que utilizó Jesús en la última cena, y luego José de Arimatea, que era el anfitrión, es el que luego va a utilizar esta copa cuando es crucificado y le clavan la lanza para recoger la sangre de Jesús. Así que el grial, según decía la Iglesia, es esa copa que contiene la sangre de Cristo. Y decían el San Grial, ¿no? Santo Grial. Bueno, todo esto es un juego de palabras que en realidad no se corresponde con la realidad, para la redundancia. San Grial es una palabra de esta zona que vamos a visitar. Es el lenguaje que se utilizaba y aún se utiliza. Diríamos es el idioma occitano, es una especie de catalán antiguo que si unimos las palabras sang, de sangre, S-A-N-G, sang,
y reial, que significaría real, es decir, sangre real, nos sale sangrial, que esto es lo que significaba, ni más ni menos, Es la que, es que, sangre es que más, real. es que más a más en francés se enerva. O sea, Sangeral. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el grial? Sí, un contenedor que contiene la sangre real de Cristo, claro. ¿Y dónde está ese contenedor? En el vientre de María Magdalena. Así que María Magdalena es el grial. Bien, no me voy a extender más aquí. Todo esto lo vamos a hablar con muchos detalles, con exposiciones, con fotografías. Digo esto porque no es un viaje turístico de conocer lugares y tal, no, vamos a conocer los lugares, la historia y además vamos a sentir a través de los rituales y las activaciones que nos va a hacer Patricia, vamos a tener una experiencia única, maravillosa, que no va a dejar de ser una iniciación, por cierto. Bueno, pues decía esto porque María Magdalena se ve obligada a huir porque corre peligro de muerte, tanto ella como el hijo que tiene en su vientre. Es por eso por lo que tiene que huir. ¿Y dónde huye? Bueno, aquí vemos en esta imagen, parece ser, por los datos y todo lo que yo luego localicé y encontré, pues que fueron dos niñas gemelas, pero eso lo explicaré con detalle en su momento. Pues como os decía, desde Jerusalén, este es un mapa de Palestina de aquella época, estaba por aquí aproximadamente, tiene que huir. Yo en estos libros que os he mencionado al principio cuento cómo se lleva a cabo todo este viaje, toda esta huida. No va sola, la acompaña José de Arimatea, que era tío segundo de Jesús, el hermano pequeño de Joaquín, el padre de su madre María, más le acompaña también uno de los familiar que uno era el que resucitó, llamado Lázaro, que luego le va a cambiar el nombre, la hermana de él también, que hay siempre una confusión entre María y Marta, y María Magdalena no tiene nada que ver con la María, hermana de Marta ni de Lázaro. También lo voy a explicar y os voy a dar todos los datos para que entendáis y veáis cómo la historia se ha manipulado mucho, ¿no? Pero bien, huye acompañada con 8 personas y se van hasta Alejandría, hasta Egipto. Aquí tenemos todo este recorrido. De aquí se embarca, aquí por cierto en Alejandría, digo esto porque luego todo esto lo vamos a ver in situ, va a recoger a una chica, una niña, una jovencita de unos 14 o 15 años máximo, que es la que le va a ayudar porque está en un estado muy avanzado de gestación, está a punto de dar a luz, veremos dónde da a luz, luego ella cuando llega al sur de Francia, y esta niña la vamos a conocer con el nombre de Sara, Sara la Negra, que en la ciudad donde ahora vamos a ver es venerada como la Virgen de los Gitanos, porque es negra, es de color negro. De hecho, era de la raza nubia. Los nubios es una raza que existe en lo que ahora es Sudán, en el norte de Egipto, en el Alto Egipto, y está muy próximo, en este caso, a Alejandría, donde se encontraba esta chica que va a acompañar a María Magdalena y que, bueno, no que hay muchas personas que dicen que si era la hija de Jesús y María Magdalena, yo suelo decir un poco en broma que Jesús hacía muchos milagros o prodigios, pero que yo sepa, a nadie le cambió el color de la piel, ¿no? Así que no era hija de Jesús ni de María Magdalena. Bueno, vamos a seguir. Este sería el camino que os comentaba hasta llegar aquí, al sur de las Galias, aquí donde pone Galia, más o menos sería la ciudad entonces conocida, era Masilia, era la actual Marsella, pero no llega allí. Tienen que desembarcar en una playa cercana, en un lugar que ahora se conoce como Saint-Marie de la Mer. Ahora iremos aquí. Este sería el mapa de entonces, de hace otros 1000 años, de cómo estaba, diríamos, distribuida esta zona de lo que hoy es este sur de Francia, ¿no? Bien, actualmente, hoy día, que vamos a ir a hacer todo este recorrido, el lugar donde ella llegó, voy a intentar marcarlo por aquí. Mirad, es este punto de aquí, donde no sé si se ve que muevo el cursor, que lo estoy moviendo aquí, que pone Saint-Marie de la Mer. Aquí es donde ella va a llegar. Bien, este es el lugar actual.
Esta sería la playa donde se le supone que llegó con esta barca junto con Marta y con Sara. Aquí tenemos una imagen de la playa. Y este es el pueblecito, la ciudad que se conoce con este nombre de Santa María de la Mer. Lo que veis aquí es una iglesia fortaleza del siglo X, que es donde vamos a encontrar una capilla. Esto está dedicado a María Magdalena, y vamos a encontrar la capilla de María Magdalena y una cripta donde está Sara la Negra, la Virgen de los Gitanos. Aquí tenemos la imagen ampliada. Vemos toda la construcción, tiene forma como si fuese un castillo fortificada con almenas, porque estamos hablando del siglo X. Aquí lo tenéis. Este va a ser uno de los lugares que lógicamente vamos a visitar. Yo ahora os estoy mostrando los lugares, diríamos, por orden cronológico del recorrido, no de lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, y este sería dentro del interior, una de estas partes de la capilla. Aquí vemos cómo está María Magdalena con Marta en la barca, que la tradición sitúa que llega a este lugar. Aquí, como si os fijáis, veréis que hay cientos de exvotos. Hay una energía muy, muy fuerte en este lugar. Este seguramente va a ser uno de los lugares, no sé si será dentro, fuera o cercano, o en la playa, donde Patricia nos va a activar toda, bueno, ella nos lo explicará mejor lo que hará en este lugar. No sé si quieres intervenir, Patricia. Yo creo que definitivamente a medida que vayamos avanzando en la ruta, pues vamos a ir también sintiendo la energía de María Magdalena. Y si bien hay una serie de rituales y de ceremonias que se llevan ya preparados, también va a depender de la energía que vayamos sintiendo en cada lugar, de la energía del grupo, de las memorias también de las personas que participan. Y la idea aquí es encontrar esa energía Magdala dentro de nosotros mismos, activar esa llama Magdala. Y para poder activar esa llama Magdala, lo primero que vamos a hacer es sanar memorias, es limpiar el útero, conectarnos no solamente con el útero físico, sino con el útero de Gaia y con el útero cósmico. Y allí en ese útero están todas las memorias de todo este sufrimiento que atravesaron los cátaros, los seguidores de María Magdalena, y por supuesto la misma María Magdalena y también su descendencia. Entonces, en la medida en que vamos a ir limpiando estas memorias en los rituales y en las ceremonias que vamos a hacer en cada uno de estos lugares, pues va entonces a quedar ese espacio vacío que es el útero. Porque para poder crear algo nuevo, para poder renacer, primero hay que vaciar. El vacío es muy importante para crear. Entonces, como María Magdalena es una sacerdotisa del útero, pues ella también se especializa en ayudarnos a limpiar el útero, a sanarlo, para entonces poder manifestar lo nuevo y todas esas cosas que el planeta entero amerita en este momento, que tiene que ver con la compasión, con el amor incondicional y con todo ese alimento que nutre y que nutre a la madre, a la hija, a la mujer, a la esposa, y que hace posible que entonces el hombre pueda sentir más el amor. Porque el asunto es que si bien es la mujer y a través de esta energía de la llama Magdala, la que hace la activación del útero, que a su vez sube la energía al corazón, y es a través del corazón que las mujeres podemos penetrar a nuestros hombres, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque la mujer es penetrada por el hombre, ¿verdad? A través del útero, pero la mujer penetra a su pareja desde el corazón, con su corazón. Entonces eso es lo que vamos a vivir en cada una de estas etapas. Vamos a ir limpiando y vamos a ir reactivando esa llama Magdala que va a lograr que no solamente sane el grupo, sino que esto es una labor muy bonita, esto es una misión, esto es un llamado de María Magdalena, y nosotros vamos a estar haciendo un efecto multiplicador muy poderoso no solamente allí, en ese lugar con esa memoria, sino en general
para la humanidad, porque vamos a ser en ese momento fractales de María Magdalena y luego pues cada quien va a ir de vuelta a su lugar de donde vino y va a llevar esa fuerza, esa energía Magdala que vamos a irla activando en cada uno de estos lugares. Pues muy bien, muy bien. Pues bien, voy a seguir con el recorrido, con esta ruta, y vamos a ver que dentro de esta iglesia encontramos lo que es la cripta, que como os decía antes, estaría lo que se conoce como Sara la Negra o la Virgen de los Gitanos. En la entrada aquí vemos que ahí otra vez hay una referencia a esta barca y aquí vemos a María Magdalena con Marta o Salomé, y aquí esta chica o esta personita que está aquí sentada sería Sara. Esta es Sara. Vemos que ella no tiene el halo de santidad, las otras figuras sí, ella no, porque ya en principio pues no era, diríamos, parte de la familia de María Magdalena. Bien, ya estamos en el interior de la cripta y aquí tenéis la efigie, la imagen de Sara la Negra. Veis que es totalmente negra, y hay también cientos de exvotos de los gitanos, de prácticamente todos los gitanos de Europa. Vienen a este lugar cada 24-25 de mayo de cada año para hacer una procesión con la imagen, introducirla en procesión en el agua, en la playa, y hacer todo un recorrido y volverla a traer. La cripta tiene un acceso exterior, no solamente el de la iglesia, porque aquí hay 24 horas, en 24 horas hay personas que están siempre rezando o haciendo algún tipo de exvoto. Y ya lo veréis, los que vengáis, que hay una veneración muy grande hacia Sara la Negra en este lugar. Esta es parte de esta entrada externa que os decía, que siempre está abierta, por lo menos mientras hasta ahora, que yo sepa, se ha permitido las 24 horas prácticamente que la gente pueda acceder aquí, porque hay una devoción muy grande. Y veréis también, como decía antes Patricia, que vamos a percibir diferentes tipos de energía dependiendo del lugar donde estemos, y no solamente el tipo de la energía, sino la intensidad, ¿no? y lo que nos produce. Bueno, sobre María Magdalena y el viaje, aparte de estos lugares que la tradición nos señala, lo tenemos también en pinturas, en documentos. Aquí vemos una pintura que esta está en concreto, esta estaba oculta, por decirlo así, hasta que yo la publiqué en mi libro, en ese segundo libro, estaba oculta en unas dependencias era en la Catedral de Gerona, que también iremos a visitar. Diríamos que no sé si era un almacén o dónde estaba, porque formaba parte de lo que era el Museo Diocesano. Pero bueno, encontré toda una serie de iconografías que formaban parte de un retablo que posiblemente se habrían perdido parte de ellos, y me llamó la atención que estuviera oculto. ¿Y por qué os digo? Porque fijaos, este personaje es María Magdalena. Siempre se le representa con la túnica roja de la gran sacerdotisa, como os he dicho, el cabello rojo pelirrojo, ¿no? Muy largo, caído, el tarro de los óleos, porque es con el que se le representa tradicionalmente en la iglesia a María Magdalena en la mano, y fijaos que detrás tenemos al obispo o el papa, ¿no? Tenemos aquí a quien sería José de Arimatea, lo vemos con el turbante. Tenemos a los personajes más principales del lugar, como son los gobernantes o los reyes, arrodillados ante María Magdalena. La iglesia está detrás, María Magdalena es la cabeza, es la que está delante, es lo que el patriarcado, la iglesia machista de Roma, desde el principio le negó a la mujer. Esa igualdad con el hombre, que nosotros ahora tenemos que conseguir que se haga realidad, esa igualdad que durante tantos cientos de décadas y miles de años se le ha estado impidiendo tener a la mujer. Y esa es la verdadera importancia de esta ruta, esa es la verdadera importancia de este viaje místico, de este viaje iniciático, es comenzar a quitar esas capas, esos velos que han estado tapando la verdad durante muchísimos años. Claro, nosotros vamos a ayudar a que todo esto se cumpla, porque nuestra fuerza y energía se va a multiplicar con lo que vamos a recibir. Y lo que quiero que veáis es que esto ya hace siglos
que se estaba manifestando y que se intentaba hacer, pero siempre vamos a decir, con la espada de Damocles encima, porque la Iglesia todo esto lo consideraba una herejía. No se podía hablar, no se podía decir siquiera que conocían la historia de que Jesús y María Magdalena habían tenido descendencia, que María Magdalena... Esto era una herejía tal que, como ahora veremos, se llegó a crear una cruzada, la cruzada contra los cátaros albigenses, que la proclamó un papa, Inocencio III. Todas estas historias, como os digo, y os repito, las vamos a conocer de primera mano en el lugar donde sucedieron los hechos y vais a sentir todas estas energías. Bueno, pues para que veáis la importancia de María Magdalena, que en pinturas que se han ocultado ya aparecía con esta importancia tan relevante, para la redundancia, ¿no? Aquí la vemos otra vez en otro cuadro, otra pintura también de otro museo diocesano, también en Cataluña, donde vemos a María Magdalena otra vez delante de la iglesia, el Papa, el obispo detrás, José de Arimatea también al lado de ella, que era el tío segundo de Jesús, no lo olvidemos, quien cedió el sepulcro para que fuera enterrado, con el tarro de los óleos. Fijaos aquí este mudra, que lo vamos a encontrar en varias pinturas, yo lo explicaré con detalle durante la ruta y luego lo vamos a ver en Santes Creus, en el retablo principal donde aparece ella, porque este es el mudra que hacía siempre Jesús y María Magdalena, el mudra de la sabiduría, de la vida, de la salud, de la conciencia, en definitiva. Y aquí vemos a los reyes también arrodillados ante ella, ante María Magdalena. Es el principal, el personaje principal, siempre lo vamos a encontrar. Aquí vemos el lugar, y esto representa que sería Marsella, la llegada, donde ella va a ir a predicar, por decirlo así, el resto de su vida, va a recorrer toda esta zona, no se va a quedar allí, por eso vamos a visitar varios lugares donde ella estuvo y donde dejó constancia de su presencia y su energía. Este es el mudra que os decía, que luego yo os contaré y os mostraré la importancia que tiene este gesto. Aquí lo veremos en el monasterio Santes Creus, esto es lo que os decía, que es lo que nos va a dar para reconocer cuando vemos algún personaje que hayan dudas de que se trata de María Magdalena. Aparte de que siempre va a ir con el pelo largo, pelirrojo, con la túnica roja de la gran sacerdotisa y el cáliz o el tarro de los óleos en una de las manos, ¿no? Aquí le veis, y voy a ampliar un poco, veréis que es un rostro totalmente femenino. Os voy a avanzar, aunque todo esto lo veréis luego en persona, que así a simple vista no tenéis dudas de que es una mujer, que es femenino. Bueno, pues quisieron disimular y cambiarlo para hacerlo parecer un hombre, para que no supieran que se trataba de María Magdalena, sino de Juan Evangelista. Aún así no se quedaron contentos y en el retablo que os mostraré al final le cambiaron el nombre y le pusieron Juan Bautista, o sea, ya para acabar de redondear la faena, ¿no? Bueno, os voy a seguir mostrando otros cuadros donde volvemos a encontrar, como os digo, a María Magdalena siempre como el personaje principal. Aquí tenemos este fresco. Este fresco está en un lugar, es una capilla, está en un camino que se conoce como el Camí dels Bonsoms, desde los Pirineos a Cataluña, al norte de Barcelona. Vamos a ir hasta este lugar que es Montsegur, es uno de los lugares cátaros, diríamos, más importantes y conocidos de esta época. Os contaré toda la historia, veremos alguna fotografía. Pues bien, esta iglesia está a mitad de camino entre los Pirineos y el norte de Cataluña, Barcelona. Y veréis por qué es tan importante. Cuando yo escribí el segundo libro, El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, hablaba de la leyenda provenzal, porque la leyenda provenzal es la que habla precisamente, la que nos cuenta este viaje que os estaba hablando yo de María Magdalena a las Galias. Y claro, siempre sale el que te dice, no, pero esto es una leyenda. Esto además ya contó algo Jacobo de la Vorágine en el siglo XIV, en la leyenda dorada y tal. Y sí, es cierto que Jacobo de la Vorágine cuenta en la leyenda dorada en el siglo XIV este viaje y cosas parecidas.
Pero es que este cuadro que nos representa a María Magdalena predicando, evangelizando a estas personas, está en esta iglesia que se consagró o se construyó en el siglo VIII y luego se consagró en el siglo X. Y esto estaba oculto, estaba tapado, se descubrió recientemente en el año 1980 y tantos, casi 1990. No se conocía la existencia de todo esto, fue casualmente por unas obras de restauración que apareció todas estas pinturas. Claro, lo que sucede es que Jacobo de la Vorágine tomó esa información de una tradición que ya existía y de una información que ya existía siglos antes. Por lo tanto, la leyenda provenzal no se ha tomado de Jacobo de la Vorágine, de su leyenda dorada, sino que ya existía desde el siglo VIII. Y luego veremos que hay cosas incluso anteriores. Y todo esto lo vamos a ver, como repito, in situ, en este recorrido. Aquí tenemos parte de esta capilla de María Magdalena, donde vemos lo que os mostraba. Aquí la vemos en la barca, está un poco borroso, pero vemos las olas del agua. Vemos por aquí incluso lo que representan como cuando ella fallece y 4 ángeles la elevan al cielo en la cueva o la Sante Bome, que visitaremos, que vamos a visitarla también, donde se dice que estuvo. Toda parte esta de la leyenda que, bueno, a veces las leyendas no se pueden demostrar al 100%, pero siempre subyace unos hechos reales, históricos, que es en lo que se basan estas leyendas, que a veces pues están mucho más cerca de la verdad, de la realidad, que no de la leyenda. Y este es el caso. Entonces vamos a ver estas pinturas que os digo, que nos representan con estos dibujos, igual que sucede, que vamos a ver en el monasterio de Santes Creus, con estas iconografías, esos pasajes bíblicos que nos hablan de esa historia de María Magdalena, pero nos lo están diciendo en el siglo VIII. Esta iglesia es del siglo VIII. Aquí tenemos una imagen general de esta iglesia que ya os contaré con detalles y os mostraré en el recorrido. Iremos conociendo lo que nadie os ha contado jamás y que no habéis visto, los que no hayan leído mis libros, pues los que no seguro que no lo habéis visto antes, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras pruebas. Por ejemplo, este es un retablo que está en la Catedral de Tarragona, si no recuerdo mal, donde nos habla otra vez de este viaje de María Magdalena y aparece otra vez en Marsella y aparece con los reyes, como os he dicho, y dándoles el hijo que lleva, en fin. Aquí tenemos una imagen de esto que os comentaba. Otro retablo, este es un retablo que era cisterciense, también estaba en una, creo que estaba primero en Mallorca, luego se llevó a Lérida y ahora está en una iglesia que ya no se usa, está oculto. Tuve que pedir permisos y me costó poder acceder para hacer esta fotografía porque entonces, como digo, estaba cerrada al público, donde nos muestra en estos pasajes que veis aquí lo que os estaba mencionando. Ese viaje de María Magdalena, esa ruta, ese camino que nosotros que vamos a hacer, que estamos comentando ahora. Es decir, hay varias pruebas o evidencias de la existencia real de este viaje, de esta ruta de María Magdalena. Pero, por si eso fuera poco, sabemos dónde murió, dónde fue enterrada por primera vez. Y fijaos que digo por primera vez. Y este lugar es el que tenemos ahora en pantalla. Esta es la Basílica en Saint-Maximin. Está ya retirada de Marsella, ya más cerca de Italia casi que de Francia. Y esta basílica fue construida fue mandada a construir en el año 1279, cuando el príncipe de entonces, Carlos d'Anjou, que luego sería el rey de Nápoles, dice que descubre en este lugar el verdadero sepulcro de María Magdalena, puesto que hasta entonces los restos de María Magdalena se decía que estaban ocultos en otra basílica, en Vézelay, una ciudad que está al norte de Francia, cerca de París. Cuando se descubre todo esto, ya os contaré toda la historia, y ya se acepta que estaba aquí, pues bueno, la excusa de que por qué se había dicho que estaba en Vézelay y no aquí realmente era porque
con los ataques de los sarracenos, de los musulmanes, tuvieron que trasladarlos para protegerlos del saqueo, etcétera. Fue una excusa. Realmente estuvieron aquí desde el principio, no se movieron porque fue custodiado por una orden de monjes de los casianitas, que eran los seguidores de Juan Casiano. Bueno, ya os contaré la historia, pero para que veáis, aquí tenemos, este es el interior de la basílica y bajando unas escaleras, ahora según entramos a la izquierda, aquí tenemos ya la entrada a lo que sería la cripta, donde se encuentra, entre otros sarcófagos. Este que tenemos en el centro es el de María Magdalena. ¿Veis? Este que ahora os estoy ampliando aquí, este de aquí, es un sarcófago de una sola pieza de mármol, de un granulado muy fino, que solo se encuentra en un lugar del mundo, en las canteras imperiales del Mar de Mármara en Constantinopla, que era entonces la capital del Imperio Romano. Pues este sarcófago de una sola pieza es traído desde Constantinopla a esta provincia romana, la más perdida de todas, donde nadie quería ir y que solo llevaban a los exiliados. ¿Para qué? ¿Para custodiar el cuerpo de una prostituta? Como dijeron después la iglesia. No, porque era la apóstol de los apóstoles, porque era la principal, porque era la depositaria del mensaje de Jesús, porque era la madre de la descendencia de Jesús. Ni más ni menos. Así es, era quien llevaba la palabra, el mensaje de la conciencia crística. Exacto, así es. Y en este sepulcro, aquí estuvo custodiada desde el siglo IV, que llegó en el sepulcro, me refiero, por los calcenitas, hasta este año de 1279, en que aparece Carlos d'Anjou y dice que lo encuentra aquí. Bueno, contaré toda la historia porque hay bastante jaleo. Luego, con la Revolución Francesa en el 1799, saquean este lugar, desaparecen los restos de María Magdalena y solo se encuentra un cráneo de ella al cabo de 20 años después, que es el que nos presentan luego aquí, porque claro, este se convierte en un lugar de devoción, de peregrinaje, y ya sabemos que la Iglesia con los peregrinajes pues obtiene grandes beneficios, entonces interesaba que no se perdiera. Y en este relicario que vemos aquí, en su interior, se encuentra custodiado el que dicen que era el cráneo de María Magdalena. Digo el que dicen porque yo personalmente no creo que sea ahora el que está aquí, puesto que desapareció. Este sería la fotografía del cráneo dentro de este relicario que veremos allá, ¿no? Bueno, José Luis, yo siento interrumpirte, justo yo tengo una ceremonia ahora por la luna llena, tengo círculo, sí. y bueno, me tengo que ausentar, pero Bien. pues yo estoy feliz de hacer esta ruta. Me imagino que ahora vas a dar como un resumen de los sitios de las ciudades a las que vamos a ir. De todas formas, les recuerdo a las personas que si quieren ver el detalle de la ruta y los precios y todo, bueno, pues ahí están en pantalla los correos electrónicos. También hay una página web, que en mi página web patriciacarles.com, ahí está toda la ruta en detalles. Y pues bueno, desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, si estás sintiendo este llamado de corazón, si sientes que ese es tu lugar, que este es el momento para estar allí y plantar la semilla del sagrado femenino, allí vamos a estar en círculo, ahí vamos a estar en esta unión sagrada y son todos bienvenidos y bienvenidas a esta ruta de María Magdalena. Xavier, muchísimas gracias, y José Luis, yo los dejo a ustedes para que sigan ampliando detalles de la ruta, pero bueno, hoy es luna llena y tengo ceremonia, entonces pues me tengo que muy bien, Patricia, muchas gracias por tu asistencia. Ya has dicho lo que tenías que decir, que contarnos. Yo voy a terminar ahora, pues nada, comentando un poco más de lo que vamos a ver, a visitar, y a dar los datos también para que nos escriban desde otros lugares que no sean América, que sean pues España o Europa, para que todo el que esté interesado tenga toda la información. Y recordar de que este viaje se va a hacer del día 21 de abril al día 27. Queda ya muy poco tiempo.
Entonces es muy importante que llamen, que si se interesan ya hagan la reserva. Y yo cualquier información que necesiten, ahora creo que ha puesto Xavi nuestros teléfonos o nuestros correos aquí abajo, sale en la pantalla, pueden tomar nota para pedir información o bien ya para realizar la reserva con Viajes Aladino, que es la agencia de viajes que se encarga de organizar todo este viaje. Así es. Y una vez que estén inscritos, inscritas, inclusive a mí me gustaría comenzar a hacer unas ceremonias, unos ejercicios previos a la ruta para ir trabajando nuestro útero, ir preparándonos para ese trabajo que va a ser muy poderoso y muy necesario. Así que cuento con ustedes en esta misión tan bonita. Namaste, gracias, Inla Ketch. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Cómo me salgo acá? Bueno, pues ya nos ha contado Patricia. Yo voy a seguir contando un poco el resto del viaje. Aquí os estaba diciendo antes que vemos esta ciudad es Béziers, es una ciudad que veréis que es una historia que tiene muy truculenta por lo que sucedió. Aquí es donde fueron masacrados más de 20.000 personas sin respetar edad, ni religión, ni sexo, ni condición sexual, nada. Fue una masacre llevada a cabo por los cruzados, por el ejército del Papa. Lo comentaremos. Vamos a visitar la iglesia de Santa María Magdalena, de María Magdalena en Béziers. Vamos a contar todo lo que sucedió, cómo sucedió. Vamos a estar también esta es la iglesia de María Magdalena, aquí dentro pues fueron quemados vivos casi 2.000 personas, que son la que cabían en aquel momento. Era un día 22 de julio, que es la festividad cuando se celebra la festividad de María Magdalena, y aprovechó el ejército cruzado el amanecer cuando estaban todos dentro de la iglesia para empezar el ataque. Y bueno, de aquí también contaremos todo esto. Vamos a recorrer lo que es La Haye. La Haye es el mercado medieval de entonces. Vamos a ver cómo era en aquella época medieval esta ciudad, que es preciosa, es muy bonita. Incluso aquí en la plaza vemos que hay unos carteles, unos letreros que nos hablan precisamente, nos cuentan de lo que sucedió aquel 22 de julio de 1209, cuando se llevó a cabo esta masacre. Esta es la catedral, la fachada de la catedral de San Nazaire, es también otro de los lugares donde se fueron a refugiar y fueron prácticamente diezmados, aniquilados. Todo esto vamos a conocerlo in situ, porque aquí hay energía que curar. Como decía antes Patricia, tenemos que sanar muchas energías, ¿no? Este es el interior de la catedral de San Nazaire. Y este sería el escudo del conde Roger Trencabel, que sería el que defendería a estos cátaros, a estos cristianos, porque no hay que olvidar que los cátaros eran cristianos, de corte gnóstico, pero eran cristianos, ¿no? Y fueron atacados por sus propios hermanos en la fe, por los católicos, ¿no? Bueno, vamos a recorrer, vamos a seguir en esta ruta. Vamos a pasar por Narbona. Este es el Palacio Arzobispal de Narbona. Vamos a ver la Catedral también de Narbona. Y de ahí pasaremos a la Cité medieval más importante, mejor conservada, no de Europa, del mundo, porque no hay otra como esta, que es la Cité de Carcassona. Estas son las murallas del lado de los Pirineos. Aquí tenemos la entrada principal. Como veis, parece dar la impresión que veamos un castillo de estos de hadas, ¿no? Porque se restauró en el siglo XVIII, XIX por Violet, un arquitecto del que veremos las obras que hizo. Y aquí vamos a pasar un día completo recorriéndolo todo lo que es la ciudad medieval, el palacio condal también. Aquí tenemos la entrada, ¿veis? Esta es una virgen embarazada, que bueno, ya cada uno que le identifique con quien quiera, en la entrada principal de la Cité, ¿no? Ya como anunciando lo que vamos a ver en su interior. Esta es la fachada, el puente que da paso a la entrada del castillo condal dentro de la Cité. Vamos a estar, como os he dicho, 2 días, un tarde-noche aquí y un día completo, con lo cual vamos a conocer todas las dependencias,
todo el recorrido, y luego también la ciudad de Carcasona. Vamos a ver las mazmorras donde se torturaban. No es que sea algo obligatorio de ver, pero sí que vamos a conocer los lugares, cómo se hacía, cómo se llevaban a cabo, cómo se torturaban, pero no con un realismo que afecte a nadie, sino simplemente para saber cómo se llevaban a cabo, en qué lugares, ¿no? El que no quiera, pues no tiene por qué verlo. Vamos a recorrer vamos a ir hasta el lugar que se llevó a cabo, diríamos, el último de los últimos bastiones cátaros, que es el castillo de Montsegur, que tenemos en imagen. Está en la parte de aquí arriba. Fijaos esta caída casi vertical que hay, que es por donde, bueno, algunos dicen que huyeron los 4 prefectos cátaros en una noche anterior al 16 de marzo del año 1244, cuando tenían que al otro día ya rendirse, donde huirían por acá. Explicaré la historia, lo que dicen una cosa y lo que dice la historia oficial y la que no es oficial, ¿no? Bueno, aquí veremos que hay esta estela, que es una conmemoración de lo que pasó al día siguiente, ese 16 de marzo del 244, donde 225 prefectos y prefectas cátaras, porque los cátaros, los hombres y las mujeres, tenían el mismo estatus. No es como la Iglesia Católica, que está el obispo o el cura, pero la mujer no puede oficiar, no puede pasar de ser una monjita, ¿no? Aquí no, en los cátaros la mujer ostentaba el mismo cargo que el hombre. Estaba el prefecto cátaro y la prefecta. Bien, pues aquí se llevó a cabo esta masacre, se hizo una gran pira a los pies de esta montaña de Montsegur, y se quemaron pues 225 personas, ¿no? Y en su lugar se erigió este monumento, que cada 16 de marzo siempre acuden poetas, trovadores, y van dejando poemas, flores, etcétera, que vamos a visitar. Y aquí también vamos a sanar muchas cosas, porque hay mucho que sanar en este lugar, pero también vamos a recibir una gran energía, puesto que no en vano este lugar tiene mucho que ver con templos solares antiguos. Son lugares de poder telúrico, que no en vano son elegidos luego para construir estos templos, ¿no? Bien, de Montsegur, como os decía antes, este es el camino del Bonsoms, que os comentaba, el camino de los cátaros, que llega desde Montsegur a Barcelona, y aquí en medio es donde estaba esta iglesia que os decía que donde se encontraba esas pinturas, esos frescos de María Magdalena, ¿no? Vamos a ir hasta el pueblecito de Rennes-le-Château. ¿Y por qué? Porque este pueblecito adquirió una relevancia muy importante a final del siglo XIX, en 1896, de un descubrimiento que hizo el cura de aquí, Berenguer Saunier. ¿Me ibas a decir algo, Xavi? Sí, te iba a decir que nada, que como estaba mirando, que hacía nada, fue concretamente el miércoles. El miércoles ha sido el 16 de marzo, ¿no? Y Sí, nada, yo claro. he hecho una pequeña búsqueda, a ver si por casualidad, porque estas casualidades de la vida, había alguna foto o algo del 16 de marzo del 2022. Y efectivamente, nada, en una pequeña búsqueda he podido localizar. O sea, con tu permiso, un minuto te robo para ver lo del 16 de marzo que han colgado por aquí de Montsegur. Gente que ha ido a hacer la celebración, ¿vale? Justamente esto es de este 16 de marzo del 2022, tal como comenta nuestro compañero. Y efectivamente... Exacto. Bueno, Hostia, veis, aquí me he quedado veis. frío, ¿eh? Me he quedado frío. Mira, tengo los pelos de punta, porque ha sido Mira, decirlo... y fíjate, ¿veis esto? Estas banderas aquí están cerradas, pero esta Sí, sí, la de los cátaros. mal llamada la cruz cátara, porque realmente es la cruz occitana. Os he dicho al principio que en el idioma occitano lo de sangrial significaba sangre real, ¿no? Esta sería la cruz occitana de esta zona, porque casi todos los occitanos eran cátaros. Y fijaos la cantidad de personas que siguen acudiendo a este lugar, como os decía antes, los 16 de marzo, ¿no? Y bueno, hoy de hecho es 18 de marzo, otra fecha también terrible, porque un día como hoy, pero del año 1314,
fue quemado en la hoguera el gran maestre de los caballeros templarios, Jacques de Molay, junto con otros dos comandantes más de la orden, ¿no? Bueno, pues ya hablaremos otro día de los templarios, porque si no nos alargaríamos mucho. Vamos a conocer historias también de los templarios en esta ruta, por supuesto, y posiblemente veamos a uno de estos castillos, ¿no? Importantes. Bueno, pues aquí, como decía, este párroco, este cura, François Berenguer, en esta iglesia que ahora vemos aquí, que ya está reconstruida, cuando él llegó, que estaba medio derruida, al restaurarla, dentro de un pilar visigodo que había en el altar, pues bueno, encontró unos documentos, unos rollos de pergaminos, donde se supone, bueno, conocemos algunos de ellos, que relacionaba todos los descendientes de Jesús y María Magdalena, ¿no? Y con los cargos ocupados por algunos de ellos. Todo esto lo hablaremos. Aquí tenemos una fotografía de este cura, François Berenguer, del que hablaremos. Estaremos dentro de la iglesia. Vamos a ver que es una iglesia muy peculiar, que este cura va a reformar y va a poner pistas, señales y cosas estrambóticas que dices, ¿qué hace esto en una iglesia? ¿No? Y es porque él quería dar precisamente esa pista, ¿no? De esa información que era lógicamente una herejía y que bueno, a él le supuso luego más tarde ser excomulgado y ser apartado también de la iglesia. Fijaos que en la entrada de la iglesia ya aquí en latín dice este lugar es terrible, ¿no? Dice terribilis et. Incluso aquí hay un dato, aparte de la figura de María Magdalena, que está con la cruz inclinada, como veremos también en Santes Creus, y en la posición, luego si ponemos una brújula con un mapa, vamos a ver que la línea recta nos lleva hasta Santes Creus, curiosamente, y además el nombre de la iglesia, en vez de estar en francés, Sainte Marie Madeleine, está en un prefecto castellano o catalán, es Santa María Magdalena. Fijaos, os lo voy a ampliar. Aquí lo tenéis. Santa María Magdalena. ¿Por qué hace esto el cura? Bueno, pues todas estas cosas las vamos a comentar y os voy a mostrar allí por qué ha sido este lugar o sigue siendo uno de los lugares más misteriosos. Bueno, ya de entrada nos vamos a encontrar con el diablo Asmodeo, que es el que tenemos aquí en imagen, soportando la pila de agua bendita que tenemos aquí arriba. Tenemos la Veila S, seguramente de Berenguer, y arriba hay tres ángeles. Bueno, aquí ahora no puedo ampliarlo. Pone por este signo tú le vencerás, el signo que hace de la cruz los tres ángeles. Vamos a encontrar todo esto, lo vamos a hablar in situ en el lugar y vamos a conocer qué es lo que sucedió y por qué este cura tuvo que dejar toda esta serie de señales o de pistas, ¿no? Para encontrar ese secreto que él había descubierto. Bueno, pues aquí tenemos, ¿veis lo que os decía? Sainte Madeleine. Si la iglesia que está en Francia y todo es francés, tendría que poner Santa Madeleine y no Santa María Magdalena. ¿Por qué lo hace? Bien. Ya os he dado una pista, pero bueno, lo explicaré a todos los que estéis allá. Y bueno, entre estas cosas estrambóticas y raras se hablan de unas pistas que dice que dejó sobre unas luces que se forman los días 17 de enero a las 12 del mediodía y se conoce con el nombre de Les Pommes Bleues, a las 12 del mediodía, el midi. Bueno, esto en realidad, bueno, no lo vamos a ver porque no es el 17 de enero, pero sí veremos unas Lo has luces. pronunciado muy bien en francés, pero tradúcelo en español. Le pon manzanas, perdón, manzanas azules. azules. Sí, le llaman manzanas azules porque son como unas esferas, como unas bolas de color azul, verde, amarillo, pero bueno, les llaman así, que se producen aquí en esta parte. Todo esto ya lo explicaré in situ, lo veremos allá adentro, porque si no han cambiado las cosas, porque hace un par de años una mujer, una musulmana, le dio con un hacha cortarle la cabeza y el brazo al diablo Asmodeo y ahora le han puesto una vitrina y tal, y ya no sé si nos dejarán estar solos por esto que ha pasado, pero hasta ahora siempre me habían dejado estar solo con
con las personas que me acompañaban y les podía explicar todo y mostrar todo sin ningún problema. Esperemos que esta vez también nos permitan estar solos y si no, pues no pasa nada, lo explicaremos igual. Entonces os mostraré estas señales, estas pistas, hay varias para comentar, ¿no? Es este lugar que os decía, ¿veis? Aquí estoy yo mostrando. Va a ser que como está el flash, pues las luces no se ven bien, tendría que ser más oscuro. Y es aquí donde se forman estas manzanas azules, estos pommes blues. Bueno, en el altar vamos a ver más pistas, porque hay dos niños Jesús, con un San José y una Virgen María, o un Jesús y una María Magdalena. Eso luego vosotros decidiréis en vista de lo que veáis allá. Y bueno, y de ahí vamos a recorrer castillos, vamos al castillo de Puigverd, que es el castillo de los trovadores, con los instrumentos que se utilizaban en la Edad Media, unos tapices preciosos, todo esto. Vamos a estar en el castillo de Arqués, que es una geometría sagrada muy especial, es una torre de unos 25-30 metros de alto, con forma circular, de 3 plantas. Vamos a visitar varios de estos lugares cargado de energía, telúricos, donde se van a llevar a cabo pues también rituales, lógicamente, de esta activación. Pero ya el último día vamos a dedicarlo al lugar que por excelencia para mí actualmente contiene más energía de María Magdalena y es el monasterio de Les Santes Creus en Tarragona, que es la imagen que tenemos delante. Este lugar, al que yo empecé a investigar, bueno, esta sería la entrada principal, vamos a hacer un pequeño recorrido simplemente, al entrar vamos a ver, esta es la entrada, desde dentro vamos a ver cómo es la plaza que nos lleva hasta el monasterio cisterciense. Aquí lo tenemos desde la parte de arriba, veis, es un lugar que está muy bien conservado. Esto ya es dentro del recinto del monasterio, esta sería la parte del claustro, que aquí hay unas fuentes donde los monjes se lavaban las manos y tal, todo esto lo vamos a contar porque dentro del claustro, aquí en los capiteles, en la parte superior, vais a ver que se van labrando imágenes de la Biblia, va contando con imágenes lo que explica la Biblia, vamos a ver el creador de todo esto, ¿no? Quien lo hizo, cómo deja la firma. Vamos a encontrar animales mitológicos, información esotérica, por decirlo de alguna manera. Todo esto, veis que os decía, aquí tenemos algunos de estos animales mitológicos que os voy mostrando por aquí. Mirad, aquí tenemos la Biblia, empieza a contar cómo de la costilla de Adán sale Eva, todo lo que podemos... Porque tener en cuenta que en la Edad Media, en esta época, la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, eran analfabetas. Entonces, cuando acudían a lugares como este monasterio, tenían que fijarse en estas esculturas, pinturas, todo lo que mostraban esa historia que se explica en la Biblia, en este caso, en concreto, porque, como os digo, no sabían leer ni escribir, pero en cambio, al ver las imágenes, lo interpretaban, lo reconocían y sabían lo que quería decir, ¿no? Entonces, todo esto que lo vamos a ver aquí y os explicaré con detalle porque para mí personalmente es yo diría el monasterio más importante, ¿no? Con todo lo que hay y que vamos a ver que vamos a dedicarle pues desde que lleguemos por la mañana hasta el mediodía que vayamos a la comida íntegramente a este lugar. Aquí tenemos alguna de estas vistas del interior del claustro. Como veis es un lugar muy bonito, es precioso de visitar. Aquí tenéis. Tiene varios claustros. Hay otro donde habrá ahí sí que vamos a tener una experiencia, yo espero que va a ser muy, muy fuerte. Ahí vamos a recibir una energía, yo diría que única, por el lugar que se encuentra, que ya los explicaré cuando lleguemos al lugar. Aquí tenemos otra parte de este otro claustro. Aquí, como os he dicho, hay 2 o 3. Uno de los pasillos del claustro principal. Esta es otra vista del jardín del claustro. Y bueno, ya entramos a la iglesia monacal. Esta es la puerta de la iglesia monacal, donde estos descendientes de los caballeros templarios
van a dejar constancia de ese conocimiento, de esa información de la relación marital de Jesús y María Magdalena en un retablo, que es este que tenéis en imagen. Os contaré toda la historia del retablo y lo que pasó con él antes y después de que lo descubriese, porque se desconocía la existencia de este retablo hasta que lo encontré y lo publiqué. Luego lo restauraron y le cambiaron cosas porque no querían que se viese lo que había descubierto. Pero bueno, yo os voy a mostrar las fotografías de antes y después para que veáis la diferencia de lo que hicieron. Pero este es el lugar donde vamos a encontrar el retablo que yo denomino de María Magdalena y que aparecen todas estas iconografías que van relatando como si fuese un cómic todos estos pasajes bíblicos. Bien. No voy a entrar ahora en dar más explicaciones, ya lo he dicho muchas veces, pero en este caso, cuando estemos aquí, vamos a verlo con detalle y os explicaré con todo detalle lo que nos está mostrando este retablo, lo que significa y sobre todo que podéis estar allí y recibir toda esta energía que hay aún. Mirad, este es un lugar muy especial. No quiero decir mucho más ahora, solo decir que os fijéis en lo que se ve, porque aquí veréis que aquí dentro hay, como hay un cuerpo de una mujer yacente, aquí hay una frase, Asunta está in cielo, o sea, en el cielo, ascendida está puede ser María Magdalena, en el cielo está el sello de Salomón, que tenemos aquí abajo, la estrella de 6 puntas, el sello de Salomón, que solamente se indicaba o se colocaba en los lugares donde estaban los descendientes de Salomón, de Jesús y María Magdalena. Por tanto, Salomón era hijo de David. Tenemos la cruz paté templaria y tenemos aquí una tumba. Una tumba, vamos a mostrar aquí. Aquí se me ha pasado, una tumba, aquí la tenéis, como veis que está con el hábito del cister y es una mujer. Estamos dentro de un monasterio masculino cisterciense y me diréis, ¿qué hace una mujer en un monasterio masculino cisterciense? Cerca de por aquí, de esta zona, hay varios monasterios femeninos. Aquí no tendría que haber una mujer. Y en un lugar que se construyó, y como os explicaré con detalle, justo en una fecha muy concreta, muy especial, para guardar este sepulcro, de una mujer que además se llama Magdalena, que tiene un rostro oriental, por decirlo así. Bueno, vais a ver el resto cuando estemos allá, in situ, todas las preguntas que queráis hacer, las dudas que tengáis, yo espero que podremos responderlas, pero sobre todo, como decía antes Patricia, es realizar este camino que es iniciático por todo lo que conlleva y que supone un despertar de la conciencia, una activación del sagrado femenino y del sagrado masculino y la sanación de hechos pasados que requieren ser sanados también. En fin, yo recomiendo que toda aquella persona que pueda realizar este viaje no lo deje de hacer, porque le va a suponer muchas satisfacciones personales, no solamente a nivel físico, sino también espiritual, ¿no? No sé si hay, porque no podemos ahora responder a preguntas, porque no he podido, hemos tenido problemas y no he podido emitir en directo por mi canal, entonces esto lo vais a ver después, pero si alguien quiere alguna pregunta, dejarla por escrito en mi canal, por supuesto yo siempre las respondo todas, las responderé, y a las personas que estén interesadas o requieran más información, aquí tenéis el WhatsApp de la agencia de viajes y el correo de la agencia y también mi correo. Aquí ahora abajo creo que está apareciendo. Yo voy a repasar un poquito el viaje en sí.
La Sí, ruta aquí de tenéis, María Magdalena con Patricia Carles y José Luis Jiménez Rodríguez. sí, perdona, tenéis Ana Activación. Vaz, Sí, sí, abajo, lo bueno, voy a ahora ha leer, lo salido. voy a leer también para los radioyentes de iVoox, José Luis. Sí, Activación del Sagrado Femenino, Barcelona y el sur de Francia. Salida del 21 al 27 de abril. Y los datos concretamente de contacto, tanto para las personas que están al otro lado del océano, este sería el correo para España y Europa, anabas@viajesaladino.com. Y naturalmente nuestro José Luis, que sería jljiménez con g, @gljiménez.es. jljiménez@jljiménez.es. Teléfono WhatsApp más 34 626 41 89 97 y el correo para los que vienen de América, sentirparasanar18@gmail.com. El teléfono WhatsApp más 17 86 99 16 497. pues muy bien. Como he dicho, cualquiera de vosotros que esté interesado, falta muy pocos días, ya sé que vamos un poco justos de tiempo, pero bueno, las circunstancias actuales que hemos tenido hasta hace poco, pues nos impedían poder viajar, poder hacer esta ruta y por suerte, pues ahora ya es posible hacerlo. Desde el Así año que pasado, ¿eh? sí, Desde ya el año pasado que llevamos empezamos a hablar, están los vídeos ahí dos planteándolo desde el año años. pasado, ¿eh? Un año. Sí, fatal. Esto ha sido la pandemia esta ha sido fatal para estas cosas. Pero bueno, vamos a ver si ya por fin, porque este es el año, además, es que es el año 2022, es el año que tenemos que hacerlo. Ha Entonces, sido curioso porque dentro de mi saquito de talismanes llevaba llevo la cruz de Occitania, pero también llevo la cruz de los templarios de Jerusalén. Y ha sido curioso porque nosotros ya lo sabemos la historia, que los cátaros y los templarios no se atacaban, eran no. amigos. No hay, al contrario, hay cementerio, tú lo has comentado en los directos, que hay templarios y cátaros, pero como amigos, no tal. Pues es que ha sido, mira lo que me ha pasado. O sea, tengo la Occitania, que se ve aquí, ¿vale? Pero ya te lo enseñaré. Tengo la Occitania, ¿ves la Occitania? Sí, sí, sí. ¿Vale? Y mira la del Templo de Jerusalén. Se han ¿La quedado ves? como incrustadas, fundidas, ¿no? Te lo prometo. Más a más, Bueno, esto es, más a más están como si fuera un círculo, que no es adrede, sí, las sí, tenía sí. Bueno, separadas. Unión. de hecho, como vamos a activar lo sagrado femenino y masculino, pues mira, ahí está la prueba, ¿no? ¿Eh? Ahí está. O sea, he intentado incluso, digo, "Ay, esto es lo de. No, 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 no. Bueno, pues No, ya no, no, sabes. no, 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 no. Digo, vale. Eh, Pues muy bien. Pues bueno, ya cualquier persona, como he dicho, que tenga cualquier duda, cualquier pregunta que hacer, a los correos y espero que nos veamos en este viaje maravilloso e iniciático. Venga, pues animaos, de verdad, que con José Luis es mágico. Ahí os lo dejo. Y lo digo con total seguridad. O sea que gracias, gracias, gracias. Namaste. José Luis, nos despedimos. Pues venga, hasta la próxima. Chao, chao.